el último día de nuestro congreso, el primer internacional y el segundo nacional de educación media superior. Y bueno, estamos cerrando con broche de oro este día viernes, 23 de junio. Y bueno, tenemos una gran invitada y nos da mucho honor recibirla esta mañana, a la maestra Emiliana Rodríguez Morales, para quien pido un aplauso. Voy a recordar un poco la mecánica que hemos seguido en esta semana sobre cómo se va a desarrollar esta conferencia. Ella va a disponer de casi una hora para disertar sobre su tema y después ustedes pueden ir elaborando sus preguntas y hacerlas llegar. Tenemos 15 minutos para la interacción de ella con ustedes en la resolución de comentarios o preguntas. Voy a permitirme leer una reseña curricular, un resumen de su trayectoria profesional. La maestra Emiliana Rodríguez Morales es socia fundadora y directora de investigación y desarrollo en Atentamente Consultores AC. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard bajo la dirección del profesor Howard Gardner y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 14 años he estudiado y practicado técnicas de entrenamiento mental en varios países asiáticos, Estados Unidos y México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, en la formación de instructores y en la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica de la educación socioemocional. Ha colaborado y coordina investigaciones con universidades nacionales y extranjeras como la Universidad de Wisconsin, Universidad de Maryland, Facultad de Psicología de la UNAM y la Universidad Iberoamericana, entre otras. También es consultora de organizaciones como la Secretaría de Educación Pública, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Mind and Life Institute, Research Schools International, entre otros. Ha desarrollado e impartido programas para funcionarios públicos, empresas privadas, educadores, padres de familia, adolescentes y niños. Ha participado en foros y congresos nacionales e internacionales y ha sido galardonada con diversos reconocimientos como el 1400 Award por su propuesta para evaluar el efecto del entrenamiento mental en funcionarios públicos. Bienvenida, maestra Rodríguez Morales, y bueno, es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes, compartiendo un tema novedoso, pero seguramente también un poco de moda. Esto de la neuroeducación, se habla de neuromarketing, ya me chismearon por ahí que alguno de los ponentes también habló de toda esta moda de lo neuro. ¿Y por qué tiene que ver la neurociencia con la educación? Es el tema que vamos a estar abordando esta mañana. Bueno, aquí ya les contaron un poquito de mi currículum y viene el caso, es decir, ¿por qué la neurociencia tiene algo que informar a nuestra práctica pedagógica? Como comentaban, yo estudié física y lo que siempre preguntan es qué es una física enseñando temas educativos por ahí en el mundo. Y bueno, esto básicamente es porque cuando yo estudié física, a mí lo que me interesaba era entender algo que considero que es un fenómeno natural, que es nuestra mente y las emociones. Entonces todos tenemos una mente y todos tenemos emociones que nos mueven constantemente, y yo quería entender cómo operaba esto. Y entonces, cuando estaba decidiendo qué estudiar, pues en ese momento se hablaba de las neurociencias como esta nueva disciplina que incorporaba el conocimiento de muchas áreas. En un laboratorio de neurociencia uno encuentra, por supuesto, psicólogos, pero también fisiólogos, pero también físicos, como yo cuando empecé a estudiarlo, matemáticos, personas que saben de sistemas, lingüistas. Entonces todas las ciencias se unen para entender pues lo más complejo que tenemos y también lo más importante, que es esta mente. Y cuando entré a la carrera de física y manifesté mi interés por estudiar la mente, pues empecé a ver cómo podía hacer para
entender qué tenemos dentro, ¿verdad? Y hay algo muy importante cuando nosotros estudiamos cualquier fenómeno natural. ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que tengo que hacer cuando estudio algo? Observarlo, ¿verdad? ¿Y qué medios tengo para observar a la mente? Si quiero estudiar la mente, ¿cómo la puedo observar? ¿Perdón? ¿Testigos? Sentidos. Sentidos. ¿Cómo con los sentidos? La percepción. A través de la percepción, ¿ok? Pero eso es algo, digamos, yo sé lo que veo, pero no necesariamente ustedes saben lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Entonces eso como para la ciencia, híjole. ¿Cómo se ha estudiado la mente desde el punto de vista científico? Pues a través de cómo se materializa lo que se está dando aquí, ¿no? Como el comportamiento, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿en cómo se materializa lo que sucede en la mente? Pues se materializa o se expresa de alguna manera por el comportamiento. Entonces, las tradiciones de estudio de la mente, de la psicología, pues se han enfocado mucho en estudiar el comportamiento y a través del comportamiento infieres qué sucede en la mente. ¿Alguna otra manera de estudiar a la mente? Además del comportamiento. Aparatos tecnológicos muy avanzados. Aparatos tecnológicos, efectivamente, una revolución hace algunos años, y por eso nace la neurociencia, porque de pronto tenemos aparatos que nos permiten ver cómo operamos por dentro y en particular cómo opera nuestro cerebro. Entonces, tenemos, por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales, que nos permite tomar como radiografías de cómo está operando el cerebro. Y entonces, a través de eso tenemos nuevos medios para también observar funcionamientos de la mente, a través de la neurociencia. Sin embargo, yo tengo un problema cuando estaba estudiando todos estos métodos, porque el comportamiento es el comportamiento, pero no es la mente, ¿cierto? Es un correlato, ¿no? Una expresión. Y el cerebro, pues tampoco es la mente. Digamos, nuestras actividades mentales generan corrientes eléctricas en el cerebro que podemos observar, pero tampoco estoy viendo a la mente en sí misma. Pero ¿me pueden imaginar en este momento una manzana? ¿Cuántos imaginan una manzana roja? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos imaginaron la manzana de color amarillo? ¿Cuántos de color verde? ¿Cuántos de otro color? Muy bien. Entonces, ¿qué estaban viendo en ese momento? ¿Dónde es esa manzana? En la mente. Pero si yo abro su cabeza y veo su cerebro, yo no voy a encontrar una manzana. Voy a encontrar actividad eléctrica, voy a encontrar químicos, ¿verdad? Entonces, yo me topé con ese problema. Quiero entender a la mente, entonces la tengo que ver, ¿verdad? Pero puedo ver correlatos en el comportamiento, puedo ver correlatos en el cerebro, pero el único método que tengo para ver a la mente de forma directa es con la mente misma. Como acaban de decir ustedes, ustedes observaron esa manzana con su propia mente. Pero ¿qué sucede? Que la mente humana, a veces digo que es como un chango vuelto loco, y por ahí amigos me dicen que es como un orangután, ¿no? O un gorila. La mente está constantemente distraída, salta de un lado al otro, hay mucho diálogo interno. Es como este chango yendo de liana en liana que se distrae, que piensa en todas las cosas que tengo que hacer en la mañana, en la agenda que tengo después, en los pendientes. Entonces tengo esta mente que es como un chango vuelta loco, saltando por todos lados, y pues no es un instrumento muy confiable para estudiar a la mente. Entonces fue así que pues empecé a buscar si había alguna metodología que permitiera refinar a la mente, para que esta mente se volviera un instrumento confiable para estudiarse a sí misma. Así como Galileo creó, pero usó y refinó el telescopio para estudiar los astros, necesitaba esa tecnología. Si yo quiero ver a la mente directamente, además del comportamiento y además del cerebro, quería métodos que permitieran que esta mente de chango vuelto loco fuera un poquito más nómada, un poquito más estable, para que le permitiera verse a sí misma. Y fue así que me encontré con un montón de técnicas que vienen
tradicionalmente de Oriente, pero que hoy se estudian en las mejores universidades, y lo vamos a ver, que nos permiten justamente entrenar y refinar esta mente, y entonces tenemos un nuevo campo, digamos, de estudio y de entendimiento de la mente, donde se conjuga la biología, la fisiología, todo lo que sabemos de neurociencia, con la nueva psicología, con estas técnicas que refinan a la mente y las aplicamos al ámbito educativo, ¿sí? Entonces de aquí nace. Entonces vamos a platicar un poquito qué es la neuroeducación, cuáles son los pilares según la neuroeducación la neuroeducación para la educación y el bienestar, y en particular, cómo juega la atención en todo este proceso. Entonces, para comenzar con el tema de neuroeducación y por qué es tan importante, me gustaría hacerles un pequeño examen. No se preocupen, no lo vamos a calificar. Nada más me gustaría que fueran muy sinceros. Entonces, ¿esto es de verdadero o falso? La primera pregunta es, y lo que quiero es que si piensan que es verdadero, hagan así. Si piensan que es falso, hagan así. Y si no saben, así. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entre los verdaderos, así con el pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba, verdadero. ¿Sí? Pulgar en medio, no sé. Pulgar abajo, falso. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Todos estamos? ¿Sí? Muy bien, entonces, primera pregunta. Es importante identificar y enseñar de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, saber si su estilo es más visual, o es auditivo, o es sensorial. Se llaman los neuronitos. Entonces, cuando empezamos a estudiar el cerebro y entonces empiezan a hacer teorías sobre cómo funciona el cerebro, y esto nos llega a la educación, se empiezan a generar lo que se llaman neuronitos. ¿Y esto por qué? Pues porque no nos hemos hecho el trabajo de estudiar realmente bien el cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos estos que acabamos de escuchar son falsos. Son afirmaciones que vienen con la teoría de Gardner. Él mismo lo dice, por eso no tengo ningún reparo en hablarlo, él fue mi tutor. Él mismo dice, esto no es neurociencia. Esto de las inteligencias múltiples no viene de haber estudiado el funcionamiento o la operación del cerebro humano. Viene de observaciones de muchísimas personas, pero no es neurociencia y no podemos encasillar a las personas en nuestros estilos. Tampoco si es visual o auditivo o táctil. Claro que todos tenemos disposiciones distintas, pero es mucho más complejo. Y si nosotros nos fijamos, no identificamos a una persona de visual, pues en vez de hacerle un favor, estamos haciendo algo en su detrimento, ¿sí? Entonces, toda esta nueva corriente de la neurociencia, aunada con la psicología y la educación, tiene varios objetivos. El primero es claramente aclarar qué sí sabemos del cerebro y qué sí podemos usar, y dejar a un lado los llamados neuronitos, como estos. Ese es el primer objetivo de la neuroeducación. El segundo objetivo es informar a cómo enseñamos, a tener metodologías de enseñanza y de aprendizaje más relacionadas con el desarrollo efectivamente del cerebro. Entonces pretende la neuroeducación informar al desarrollo curricular e informar también a las prácticas pedagógicas. Tengo que decir que la neuroeducación es algo bastante nuevo. Y el cerebro es algo muy complejo. Entonces ahorita les voy a estar presentando algunos resultados que tienen evidencia bastante fuerte, pero por ejemplo todo esto no la tiene. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y finalmente, algo en lo que sí ha habido mucha investigación y que la neurociencia está empujando muchísimo para poner atención en el ámbito educativo, es la importancia de entrenar la atención. Entonces, eso estaremos viendo. Históricamente, son estas tres, digamos, áreas del conocimiento, la psicología, la neurociencia y la educación, que se integran para encontrar mejores prácticas pedagógicas y poder ser más efectivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y algo muy importante, que la neurociencia ha ido revolucionando en la educación, pero en general en cómo concebir
humano es ese entendimiento de cuál es nuestro potencial, qué somos, qué sí podemos cambiar y qué no podemos cambiar, ¿sí? Y me gustaría comenzar por ese punto. Entonces, una de las, digamos, revoluciones más importantes de la neurociencia que llegan a la educación es el concepto de neuroplasticidad. ¿Cuántos han escuchado sobre neuroplasticidad aquí? Ok, muy bien. Entonces, la neuroplasticidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una idea del ser humano como algo muy estático. ¿Cuántos han escuchado árbol que nace torcido? Jamás su rama endereza. ¿Qué figura? El que nace para la maceta. Entonces, están los dichos populares, pero yo también estaba desde el punto de vista científico antes, una idea de ser humano con una personalidad muy fija. Si yo soy enojona, pues yo soy enojona, si soy, ¿no? Si soy medio distraída, si soy muy ansiosa, si soy muy impulsiva o reactiva, pues la persona, pues pobrecita, así es, ¿no? Y nosotros pensábamos así somos. No solo eso, cuando yo estudié, por ejemplo, primaria, secundaria, y me hablaban del cerebro, que decían que pues básicamente las conexiones neuronales se hacen en los primeros años de la vida, ¿sí? Entonces, en los primeros años tú empiezas a conectar el cerebro, ¿no? Aquí en la foto tenemos una neurona que tiene muchas dendritas, entonces empiezas a aprender algo y se empiezan a hacer como caminos, vías neuronales en el cerebro. Y que eso pasaba en los primeros años de vida, y que después básicamente, pues ya estaban hechas. Y entonces, por ejemplo, si tomabas, no sé cuál sea la bebida de aquí, pero si tomabas mucho mezcal, Pozol. Entonces, si tomabas mucho pozol, pues se te morían varias neuronas. Si luego te pegabas en la cabeza, pues se te morían otras. Y luego envejecías. Y gradualmente el cerebro se iba deteriorando. Y se pensaba que las neuronas, las células del cerebro, no se volvían a regenerar. Entonces, esa era la imagen que teníamos del ser humano. Y la neurociencia lo vino a revolucionar. Porque la neurociencia dijo, no, el cerebro no es así de estático. De hecho, el cerebro es plástico, ¿sí? Existe algo que se llama la neurogénesis. Y es que a lo largo de toda nuestra vida, sí, a lo largo de toda nuestra vida, no importa cuántos años tengan, podemos seguir generando neuronas. Se siguen regenerando. No solo eso, sino que a lo largo de toda nuestra vida se siguen haciendo nuevas vías neuronales y se siguen debilitando aquellas que no usamos. Entonces, toda la vida se está nuevamente recableando y regenerando nuestro cerebro. Y eso claramente es aprendizaje. Aprendizaje que se traduce en redes neuronales, ¿sí? Y de hecho, tenemos la posibilidad de tener injerencia sobre cómo quiero que se recabe mi cerebro, ¿sí? Y eso es la neuroplasticidad. Uno de los experimentos más importantes que demostraron esto fue el experimento de un científico que se llama Albert Pascual-Leone. Él trabaja en la Universidad de Harvard y a él le interesaba ver cómo era el proceso de aprendizaje del piano. Entonces invitó a un grupo de personas, imagínense que un grupo de por allá, los invita a su laboratorio y les hace una serie de mediciones, como esas radiografías, digamos, de cómo opera su cerebro. Y además les enseña una piececita de piano, ¿sí? Los changuitos, pensemos, ¿no? Les enseña una pieza de piano, mide su cerebro y luego los manda a practicar por unas semanas esa pieza de piano. Entonces las personas están practicando, regresan al laboratorio y Pascual-Leone vuelve a observar si pasó algo en su cerebro. Y de hecho Pascual-Leone descubrió algo que ya sabía, que es efectivamente el cerebro cambia con ese entrenamiento. Pero él vio, y así se descubrió la neuroplasticidad, que el área de motriz de los dedos, que se localiza en el cerebro, se había fortalecido, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Y se habían hecho muchos experimentos antes, por ejemplo, con violinistas, se hicieron también unos muy famosos con taxistas en Londres, donde se veía que al entrenarse como taxistas, la parte del cerebro asociada a la espacialidad se desarrollaba más, ¿sí? Entonces, eso dio Pascual-Leone que ya se sabía.
Pero la revolución de Pascual-Leone es que invitó a otro grupo de personas, como se invitan a los que están por allá, los invita al laboratorio, les miden otra vez el cerebro, pero ahora les enseña la misma pieza de piano, pero ahora les dice, ustedes no van a ensayar la pieza físicamente, sino solamente se van a imaginar que la están practicando. ¿Ustedes pueden imaginar que alzan el brazo sin alzarlo? Sí, ¿no? Me puedo estar aquí, pero imaginar, pensar que lo estoy subiendo. Eso es algo que todos podemos hacer, ¿cierto? Digamos, ahora le llaman el experimento del pianista virtual, porque esas personas practicaban, se imaginaban, tocando la pieza de piano, pero sin mover físicamente los dedos. Y lo que vio Álvaro Pascual-Leone, porque luego los volvió a invitar al laboratorio y volvió a ver su cerebro, es que también el cerebro cambiaba en las mismas áreas. Entonces no solo modificamos el cerebro con lo que hacemos, sino también con lo que decimos y con lo que pensamos. Hay entrenamientos mentales que modifican físicamente y se puede observar y medir nuestro cerebro, ¿sí? Eso es algo que sabemos. Y nuevamente, no importa la edad, ¿no? Infancia no es del todo destino. Sí es muy importante, sí hay etapas de desarrollo donde el cerebro es todavía más plástico, sí las hay. Y de hecho también la adolescencia es muy importante, y por eso es tan importante trabajar con los chicos de educación media superior, ¿sí? Pero a lo largo de toda la vida podemos seguir modificando nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, con esos entrenamientos mentales, ahí hay una diapositiva donde se ven las áreas del cerebro que se modifican con los entrenamientos mentales. Entonces, este es un resultado del 2015. ¿Y qué tenemos con entrenamiento mental? Una manera de mantener sano nuestro cerebro, desarrollar las capacidades de autorregulación y toma de decisiones y protegernos contra el estrés tóxico. Esto es uno de tantos resultados que hay sobre cómo opera la plasticidad. Y me gustaría que viéramos un videíto muy cortito sobre cómo opera la neuroplasticidad. Creo que es el sonido de la. Cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba programado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero datos recientes, en la última década, nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en la experiencia propia, con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas.
deseas, puedes reprogramar tu cerebro. Entonces ahora cuando les digan si ya saben lo que es la neuroplasticidad, ¿qué van a decir? ¿No? Esa fue la primera revolución. Somos seres mucho más maleables de lo que pensábamos, ¿sí? Y estas etiquetas que ponemos sobre las personas, estilos de aprendizaje y demás, no nos ayudan tanto y de hecho no son congruentes con lo que hoy sabemos de cómo funciona el cerebro. El siguiente cambio muy importante, y digamos esto es un área de todavía mucha investigación, es ¿cuál es nuestra naturaleza humana? Y eso es una pregunta muy profunda, les digo, no voy a decir esto es lo verdadero y lo otro era falso, pero digamos que había una tendencia a pensar en el ser humano como pues, seres muy egoístas y que seguíamos la ley del más fuerte, ¿no? La ley de las selvas. Ha habido muchos libros al respecto. Y lo que ahora se está hablando y se está pensando en laboratorios de investigación neurocientífica y cognitiva y en el ámbito educativo es que de hecho los seres humanos, si bien tenemos, ¿no? Y podemos habituarnos a ser seres de pronto egoístas, la naturaleza más básica del ser humano es una de cooperación, es una de ayuda. De hecho, algunos científicos, como uno con el que trabajo mucho, que se llama, es el doctor Richard Davis, es uno de los principales neurocientíficos que ha aportado mucho también al ámbito de la educación, y él habla como de una bondad básica del ser humano. Entonces, me gustaría también que viéramos un pequeño video sobre qué se refiere esta bondad básica. Y antes de ponerle play, el video está en inglés, pero digamos lo que aquí hacen es que a los bebés, a los niños muy chiquititos, los exponen, por ejemplo, a diferentes comportamientos. Aquí van a ver unos títeres que es como el que ayuda y un títere que es como el que no ayuda. Y entonces los científicos se preguntan, bueno, ¿y qué prefiere más el ser humano? ¿No? ¿Qué prefiere cuando es más chiquito, cuando todavía no ha sido tan, digamos, educado por su cultura? ¿Qué prefiere? ¿No? Y entonces, para ver lo que prefieren los niños, hacen ese tipo de experimentos donde también, por ejemplo, rastrean hacia dónde se van los ojos de los niños, porque los niños miran aquello que les gusta más, ¿sí? Entonces vamos a ver un momentito cómo se hacen estos experimentos. Entonces ahí tienen a la chiquita. Wooden shapes in which one character plays the role of the good guy and another character plays the role of the bad guy. With certain one puppet tries but fails to get to the top of the hill, sort of struggling and falling back down. On alternating trials, we show infants one character who comes and bumps the climbing character off the hill, and down goes the curtain. If you're ready, up goes the curtain. On another trial, we have a character who comes and bumps the character down the hill. Down goes the curtain. And up goes the curtain. And infants see that interaction sort of over and over again between 6 and 14 times. Los niños lo ven entre 6 y 14 veces. After they're finished looking at it, when they're nice and bored, we simply ask them to choose between the two characters. Y luego les preguntan que cuál de los dos personajes quieren. All right, great. So we are all done with that part. We're just going to have our choose between the puppets now. El aula no es un lugar libre de emociones. No es como que sea un espacio donde solamente estamos hablando de lo racional y estoy dejando las emociones afuera. En el aula constantemente y en los salones y en las escuelas, pues hay interacciones humanas. Y en las interacciones humanas que hay, las emociones. No solo eso, sino además en los procesos de aprendizaje. También, porque si a mí me entusiasma aprenderme un poema, porque entonces voy a ser más atractiva para no decir lo que me gusta, pues ese entusiasmo me puede enganchar con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Mientras que si al revés, me siento ansiosa porque ya perdí el hilo de lo que se está enseñando y no estoy entendiendo absolutamente nada y me van a pasar al frente y me van a preguntar y no voy a saber, entonces ya sabemos que eso influye muchísimo en el aprendizaje. Y por ejemplo, aquí tenemos cuáles son las redes del cerebro más involucradas en los procesos de aprendizaje. Entonces primero está la red de reconocimiento. Entonces tengo
en el ambiente que pues los percibo con esa red. Después está la red estratégica, digamos, donde estoy analizando, donde estoy trabajando con partiendo la información en cachitos. Y está la red afectiva. Entonces, estas tres redes están en continuo, digamos, en continua activación durante el aprendizaje. Tanto la estratégica, como la de reconocimiento, como la afectiva. No es así como que la lógica y las emociones estén separadas. Están completamente juntas. En cada instante de aprendizaje hay una valoración afectiva. No lo podemos separar. Entonces, los grandes estudiosos de la neurociencia y la educación dicen, si la escuela está encargada del aprendizaje de los alumnos, necesariamente se tiene que encargar de las emociones de los alumnos. No lo podemos dejar a un lado. Entonces, nada más un ejercicio muy breve para continuar. Les quisiera pedir que por un momento piensen en algún episodio, por ejemplo, puede ser dentro del aula, donde hubo alguna emoción. ¿Sí? Me gustaría, lo que quiero es poder identificar los elementos del proceso emocional y cómo funciona. Entonces, por un minutito, de manera muy personal, piensen en algún momento en el aula donde hayan, por ejemplo, ustedes mismos experimentado tristeza, enojo, frustración, o a lo mejor alegría y estén muy involucrados con algo. Entonces, piensen qué pasó antes de ese suceso. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pasó, por ejemplo, que detonó la emoción? ¿Qué activó esa emoción? ¿Cómo se expresaba, cómo se sentía esa emoción en el cuerpo? ¿Y qué tipo de pensamientos tenía? ¿Cómo esto influyó en su conducta? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de haber actuado llevados por esa emoción? ¿Sí? ¿Todos tienen algún ejemplo de alguna emoción en su trabajo? Sí. Muy bien. Entonces, cuando Goleman habla de las 5 fases de una expresión emocional, él dice, las emociones no se dan en el abstracto. Nosotros no aprendemos y vivimos en el abstracto, vivimos en un contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy? Por ejemplo, si comí o si me desvelé, definitivamente me dejan en un lugar que me hace más propicia o no a que se activen emociones. Hay un antes del episodio. ¿Hay algún disparador? Algo que active esa emoción. ¿Sí? Hay luego una experiencia que se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en la mente, y luego eso deviene en una conducta o en una acción. Y deja todo el escenario listo para el siguiente episodio emocional. Entonces, por ejemplo, un episodio emocional, aquí es un ejemplo cotidiano, pero lo podemos aplicar al aula o a cualquier contexto. Entonces, el ejemplo de aquí de la diapositiva es el ejemplo de una chica que se llama, le cambiamos el nombre para protegerla, iba en el tráfico, yo vengo de la Ciudad de México, en el tráfico de la Ciudad de México, tenía que llegar a un evento, ya iba tarde, era viernes, en la noche, cansada, ese era el contexto. ¿Sí? Después viene algo que activa una emoción, que es que se tiene que salir, pero un coche se le empareja y no la deja salir. ¿Se imaginan qué puede haber causado eso? Tú quieres llegar, pero un coche se pone en medio y no te deja pasar. ¿Qué creen que pasó? Se enoja, se molesta, ¿verdad? Y esa es la experiencia. Entonces, cuando tú tienes algo que obstaculiza lo que quieres, entonces pues viene la frustración y viene el enojo. Y en la experiencia tenemos cambios fisiológicos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Regina que estaba manejando? ¿Se imaginan cómo se puso su mandíbula? No. Sí, ¿no? ¿Y las manos? Tensas. ¿Y el corazón? Palpitar más rápido, sudoración, también, ¿verdad? Entonces hay un cambio fisiológico, pero además hay un cambio cognitivo o mental. Empezó, de pronto a lo mejor iba pensando en lo que iba a cenar, y cuando sucede esto, pues ¿qué piensa? Pues
es este, que ya se me metió, y que impertinente, y empieza, ¿no?, todo el rollo. E incluso, luego viene una conducta, ¿verdad?, que puede simplemente reaccionar. A lo mejor toca el traste como loca, o incluso se quiere bajar, se quiere ir a perseguir a esa persona, ¿no? Entonces puede venir esa reacción que puede ser automática como la del gato, ¿verdad? O también, si nos entrenamos, puede ser una reacción consciente. Y de hecho, cuando nosotros estamos atrapados en una emoción, hay algo que se llama el periodo refractario. Y ese periodo refractario se le llama así porque en ese momento refractas o reflejas toda la información que va en contra de la emoción. Pues, por ejemplo, si el de al lado, si volvemos a Regina va acompañada, el de al lado le dice, ay, Regina, no es para tanto. En ese momento, ¿cómo que no es para tanto? ¿No? Solo te prende todavía más. Si es el maldito, ¿no? Entonces, en esos momentos no puedes procesar información que no vaya acorde con la emoción. A eso se le llama el periodo refractario. Y eso complica muchísimo las cosas. Imagínense el aula, ¿no? Entonces, si tienes a un chico que está enojado en algún momento y no conoces todo esto, a veces le dices algo y en ese momento no puede procesar la información. Necesitamos otros métodos, porque lo que le digas, literalmente no piensas bien en ese momento. Y lo mismo pasa cuando te pasas con el estrés, ¿no? Entonces está al frente o está frente a un examen y es ansioso y tú le preguntas las cosas y le vas diciendo, oye, pero sí estudiaste, pero a ver, trata de pensar por aquí y por allá. Y el otro pobre está en el periodo refractario y no puede realmente absorber esa información. Y vamos a ver cómo opera eso en el cerebro. Entonces decíamos, la conducta nos deja listos para el siguiente episodio emocional. Entonces, ¿cómo se ve esto, digamos, en procesos fisiológicos? El periodo refractario y todas las partes de una emoción. Cuando hablamos de emociones, hay tres como partes esenciales del cerebro que entran en acción. La corteza prefrontal, que está aquí, que es el área que se encarga de planear, memoria y trabajo. El cerebro límbico, ¿sí?, que se ve donde está la amígdala. Y el tallo cerebral, que es por donde recibimos la información. Entonces, supongamos que yo voy caminando y veo un perro con las fauces abiertas, ¿sí?, amenazante. Entonces llega la información por el tallo. Este va a ser el modelo del cerebro, primero. Entonces llega la información por el tallo, llega el cerebro límbico, ¿sí?, y entonces el cerebro límbico se pone locochón y dice, cuidado, ¿no?, peligro, hay un perro ahí que te va a atacar. Pero el cerebro límbico está cubierto por la corteza prefrontal, que es la que planea, tiene memorias, estratégica, etc. Entonces la corteza prefrontal le dice, cálmate, está amarrado, no te va a pasar nada. Y entonces la amígdala se tranquiliza. Ese es el proceso normal de regulación emocional, ¿sí? Pero cuando entramos en el periodo refractario y cuando, lo digo, sí está el perro ya amarrado, pero ¿qué tal que hay otro y me da terror los perros? Y entonces empiezo a acordar de cuando me persiguió un perro cuando era chiquita. Entonces tengo un activador, ¿verdad? Que corta la comunicación con el área de la corteza prefrontal y solo estoy reaccionando para congelarme, huir o pelear. Eso pasa en ese periodo refractario. Entonces, literalmente no pienso bien. Cuando estoy arrobada por una emoción, no puedo pensar bien, no están conectadas estas áreas, ¿sí? Y eso es importantísimo saberlo. Y es por eso que es tan importante conocer y aprender a regular las emociones. Desde Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón, no es de toda educación, como que lo sabíamos intuitivamente, ¿verdad? Pero ahora lo sabemos con resultados de la ciencia. ¿Y qué podemos hacer para regular las emociones? Y aquí es donde también la neurociencia tiene un montón de cosas que decirnos. Este es un modelo muy famoso de regulación emocional, que es el modelo de Ross. Ross es como, pues, el gran investigador sobre la regulación emocional, ¿sí? Entonces él dice que lo primero que podemos hacer es empezar a conocernos. Cuando identifico cuáles son mis botones
¿Qué me activa a mí una emoción? ¿Sí? Entonces puedo, por ejemplo, algunas veces puedo cambiar la situación. Otras veces no puedo cambiar del todo la situación, pero sí puedo cambiar cómo me relaciono con la situación. Entonces, por ejemplo, si estoy en una reunión o estoy frente a algún reto, por ejemplo, frente a algún examen, frente a alguna evaluación, etc., a lo mejor no me puedo evitar esa situación, pero sí puedo elegir reaccionar diferente. Entonces, por ejemplo, si sé que voy a estar mejor si llegué descansada, si hay comida, si estudiar tal cosa me ayuda, si aprender las cosas de memoria me ayudan, entonces puedo modificar mi relación con esa situación. No solo eso, sino que además, algo muy importante en la regulación emocional es a qué le pongo atención, el papel de la atención. Si a mí me hacen una crítica, pero en esa crítica, por ejemplo, yo me estoy fijando solamente en lo que la persona me dijo y me siento insegura, a lo mejor me lo tomo mal. Pero si me pongo atención a que la persona me está diciendo las cosas con una sonrisa y me lo dijo en privado y realmente me quiere ayudar, yo no lo puedo tomar muy bien. No solo eso, sino cuando yo estoy con la atención en los pensamientos compulsivos, pues solamente eso alimenta la emoción. Si yo soy capaz de mover mi atención a otro elemento, por ejemplo, como las sensaciones en el cuerpo, se ha visto que la conexión entre la corteza prefrontal y el cerebro límbico se vuelve a conectar y puedo regular la emoción. Entonces, la atención es un elemento central en la regulación emocional. También lo es los cambios cognitivos, aprender a revalorar las situaciones. Y finalmente, también aprender a modular nuestra conducta, aprender a modular nuestras respuestas. Y es por eso que uno de los elementos más importantes de la investigación en neurociencia aplicada a la educación es cómo entrenar la atención. Entonces, por ejemplo, William James decía, ¿qué es la atención? Pues esa capacidad de enfocarnos en un estímulo y no hacerle tanto caso a otros estímulos. Y para aprender esto me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy breve. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces, pueden ver mi mano, si la pueden ver, háganlo así para que me enteren. ¿Pueden escuchar los sonidos que me rodean? ¿Pueden notar cómo se siente la planta del pie derecho? ¿Pueden sentir la palma de su mano izquierda? ¿Pueden recordar lo que comieron el día de ayer? Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron en ese ejercicio? Movieron su atención. La movieron de los objetos visuales, cuando vieron mi mano, y cuando veían mi mano, estoy segura que no estaban tan conscientes de cómo se sentía su pie, ¿verdad? Sí lo estamos sintiendo, porque estamos recibiendo esas señales, impulso, pero no estamos siendo conscientes de ello. Estamos siendo conscientes nada más del estímulo visual. Cuando se fueron los sonidos, se fueron lo auditivo. Cuando se fueron a lo mental, los recuerdos, también ahí movieron su atención. Entonces tenemos esa capacidad o superpoder de voluntariamente mover nuestra atención a diferentes estímulos, ¿sí? Y de hecho, lo que se ha observado y se ha estudiado mucho es que en general nuestra mente es como esta esfera de diamantina, ¿no? Que tiene tantos estímulos, tanto internos como externos, y nuestra mente que no es entrenada, la atención se va con todo eso, se engancha y le estás como dando vueltas a todo. Y si yo tengo mi mente así, quiero ver a través de esta esfera de diamantina, ¿lo puedo hacer? Pues no, ¿verdad? Veo un montón de diamantina ahí volando. Como que no puedo ver. Y eso pasa con nuestra mente. Una mente no entrenada está toda revuelta con todos los pensamientos ahí enfrente. Entonces, ¿qué se ha observado? Que si yo entreno mi mente para que, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que esta bolita se aclare y se asiente? ¿La voy a apagar? ¿Pero sí? ¿Qué tengo que hacer? Déjala en paz, ¿verdad? Déjala quieta y entonces naturalmente se va a sentar esta diamantina, ¿cierto? Nuestra mente funciona igual. Si nosotros, en vez de compulsivamente seguir
sin dejar que sea este chaco loco el que decide qué le voy a poner atención. Si yo voluntariamente me entreno a solamente atender un estímulo, por ejemplo, cómo se siente la respiración, entonces ese es un ejercicio de atención. Y lo que sucede es que esta mente, en vez de seguir dando vuelta, vamos a permitir que descanse en esas sensaciones de respirar. Y gradualmente va a recuperar su calma y su claridad natural. ¿Qué va a pasar? Que si yo lo hago, voy a estar haciendo respirar y de repente, ay, un gel, y se agita. Ay, qué corazón. Ay, ¿cuánto tiempo llevamos? Y se sigue agitando, ¿verdad? O sea, me distraigo. Pero si cada vez que me distraigo, noto que me distraje y regreso la atención al objeto, por ejemplo, las sensaciones de respirar, cada vez que me distraigo y regreso la atención, me distraigo y regreso la atención, estoy fortaleciendo el músculo de la atención. Y se ha estudiado, se ha observado que es uno de los ejercicios que más cambia el cerebro. Con 8 semanas de práctica, por 20 minutos diarios, hacer un ejercicio así de sencillo realmente fortalece los circuitos de la regulación emocional. Hace a la amígdala menos reactiva y fortalece las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal. Y es por eso que ahora este tipo de entrenamientos de la atención se están incluyendo en la educación, en salud y en muchísimos otros ámbitos. ¿Les parece si para cerrarlo hacemos un minutito de este ejercicio? ¿Sí? Entonces, el ejercicio de atención es muy fácil. Nos vamos a sentar ahí donde están. Lo único que les pido es que pongan la espalda erguida, que además es muy saludable hacer con la espalda erguida. Pueden dejar los ojos abiertos o cerrados como ustedes quieran. Y lo único que voy a hacer es, le voy a dar una tarea a la mente, que es sentir la respiración. Todos estamos respirando, ¿verdad? ¿Se atiendan, por favor? Avísenme hacia arriba. Entonces, siempre estamos respirando, pero ahora nos vamos a ser conscientes de que estamos respirando. ¿No es ahí donde están? Por un momentito. Noten cómo se siente la entrada y salida del aire por las fosas nasales. Si la mente se distrae, es normal. Lo notamos, lo dejamos pasar. Y regresamos la atención a respirar. Muy bien. Este es un ejercicio muy básico, con evidencia científica detrás y muy barato, porque siempre tenemos la respiración con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los nuevos ABCDs que nos dice la neurociencia que hay que aprender como educadores? Hay que aprender la importancia de la atención y cómo entrenarla. Esa es la A, atención. Hay que pensar en la que le llaman bondad como un término nada más para pensar en el comportamiento altruista, en la cooperación y la importancia para nosotros y que es algo que podemos entrenar, ¿sí? Y es parte de nuestra naturaleza. Entonces, A, atención, B, bondad. C, claridad. Para la regulación emocional, el aspecto cognitivo es muy importante. Preguntarnos cómo es que estoy pensando, cuáles son los procesos, sentir ese entusiasmo y curiosidad por recordar que las cosas no son como las veo, sino que siempre estoy interpretando. Pensamos que veo las cosas como son, y en realidad las veo como soy. ¿Sí? Entonces es el aspecto de claridad, la C. Y la última D es la importancia del sentido de dirección, que también se estudió muchísimo desde el punto de vista de las neurociencias. Recordar mi motivación, por qué hago las cosas, tener una meta clara de significado en lo que estoy haciendo, es un elemento importantísimo para el aprendizaje y la perseverancia. ¿Sí? Entonces, esos son los, digamos, ABCD que hay que poner esa atención, es
desde el punto de vista de la neuroeducación. Muchísimas gracias. Bueno, excelente maestra, muchas felicidades. Y bueno, por el tiempo tenemos nada más espacio para 3 preguntas. La primera ¿es cierto que las emociones están relacionadas con el exceso o déficit de sustancias químicas en nuestro cerebro como la serotonina, dopamina, etcétera? ¿Qué relación tiene con el acto de aprendizaje? Sí. Entonces, efectivamente, como ya explicamos, el proceso de las emociones es todo un proceso fisiológico y que empieza y se manifiesta en el cerebro. Entonces, por ejemplo, hay neurotransmisores como esos que bloquean la comunicación, como ya dijimos, entre la corteza prefrontal y el cerebro límbico. Y entonces podemos, por ejemplo, cuando somos niños y tenemos muchísimo estrés, o estamos sometidos a lo largo de nuestra vida al estrés, existe lo que se llama el estrés tóxico. Y el tipo de químicos que estamos nosotros secretando pues impiden la comunicación con la corteza prefrontal y no solo merman el aprendizaje, sino también nos afectan en la salud. Entonces, efectivamente, hay todo un desbalance, digamos, fisiológico, físico, químico en el cuerpo cuando somos presas de emociones y no las sabemos regular. Y es por eso que es tan importante para el aprendizaje. Muchas gracias. Ya nada más vamos a dar paso a esta última, del maestro Isidro Vázquez. ¿Es cierto que haciendo algo nuevo durante 30 días podemos adquirir el hábito? Entonces, de hecho, eso también es un poquito un mito. Sí hay varios libros, por ejemplo, El poder del hábito, que dice eso, pero depende también qué tipo de hábito te quieras generar. Hay estudios, por ejemplo, un autor muy importante es Prochaska, que estudió muchísimas metodologías para dejar adicciones. Entonces él habla, por ejemplo, para realmente cambiar un hábito, por ejemplo, que es adictivo, ¿sí? Y que no solamente tiene que ver con fumar, sino tenemos un montón de... El mismo hecho de enojarnos o de estresarnos ante ciertas cosas es un hábito muy fuerte. Y cambiar esos patrones puede llevar, por ejemplo, hasta 5 años de trabajo, ¿no? Entonces, esto es variable, pero lo que sí se ha visto es que con cambios chiquitos, 30 días es muy importante. 30 días, digamos, que te da ya el sabor de ese nuevo cambio, y eso puede detonar procesos que te ayuden a mantenerlo en el tiempo. Entonces, por eso digo, depende. Algo que sí se ha visto, por ejemplo, es que si ponemos, por ejemplo, esos entrenamientos de la atención, si tú practicas por 20 minutos diarios durante 2 meses, podemos ver cambios en el cerebro. Ahora, ¿qué tanto esos cambios duran? Si ya dejo de yo practicar y de seguir entrenando, pues eso no lo sabemos, es una pregunta abierta. Entonces, con 30 días, por ejemplo, de practicar algo, sí vas a ver qué cambios en tu cerebro. Pero ¿qué tanto se sostiene? Es lo que todavía no está claro. Pues muchas gracias, maestra Emiliana Rodríguez Morales. De esta manera hemos concluido con la primera conferencia magistral del día de hoy. Vamos a pedir a nuestro director general, al doctor Jaime Mérida Suárez, que tenga la amabilidad de subir para hacer entrega de los reconocimientos a la moderadora y a la conferencista. Recibe el reconocimiento la moderadora de esta conferencia, la maestra Ligia Emma Hernández Chaca. Recibe su reconocimiento nuestra conferencista, la maestra Emiliana Rodríguez Morales.